Bueno, es la segunda vez que me invitáis y prometí que volvería si me llamabais, y aquí estoy. Y la segunda cosa que os quería decir, primero felicitaros por el encuentro. Me han dicho que es todo un éxito, que tenéis una asistencia muy masiva. Ahora quizás es un poquito pronto todavía, pero bueno, ya irán llegando. Y luego daros las gracias por permitirme estar con este personaje, porque perdona, puede ser amigo, persona por descontado, pero eres un personaje de la historia, y que es Facundo. Y además porque yo creo que su ejemplo, su trayectoria vital y política, nos demuestra hasta qué punto, al final, pactar es el único camino. Ponerse de acuerdo es la esencia de la democracia. Y cómo, cuanto más polarizadas están las personas, cuanto más radicalizados están los grupos, más cuesta. Y más cuesta porque la misma dinámica del colectivo hace que aquellos que creen, como es el caso de Facundo, que había llegado el momento de hablar, el momento de ponerse de acuerdo, de encontrar una salida a un conflicto, de parar la sangría de muertos en su caso, en su país, son tachados de traidores. Y cómo el miedo a que les acuse de traidores hace que muchos procesos cueste mucho de que avancen. Yo creo que esto os lo digo porque seguro que os recuerda muchas cosas. Cosas que afortunadamente no son de la envergadura que vosotros vivisteis en El Salvador, pero que nos lo recuerda, porque siempre son los mismos procesos. Y yo antes de empezar prefiero, Facundo, que tú nos hagas un pequeño flash de tu trayectoria vital. Tú eres de una familia de 10 hermanos, sí, con un padre muy vinculado a los movimientos, digamos, sociales y bueno, y no digo políticos, sino asociacionismo, sensibilidad social. Pero cuéntanos tú. Fundador de la democracia cristiana en El Salvador. Gracias por la invitación y gracias para mí, Ana. Es un gran placer también estar contigo. Yo me vinculo muy joven, a los 18, 19 años, a los movimientos sociales, que terminan siendo la oposición en El Salvador, que terminan siendo la oposición real durante la década de los 70 a los gobiernos militares, después de los inmensos fraudes electorales contra la oposición política electoral que era la democracia cristiana. Y esto desemboca en la guerra civil de 12 años. O sea, en resumen, la guerra civil de El Salvador y también la de Nicaragua, digamos, ya después con el conjunto de la guerra con la contra, han sido las guerras más cruentas después de la guerra de independencia por fraude electoral. Esto se destapa por fraude electoral. Es un fraude, sí. O sea, hay una victoria clara de Duarte en aquel momento y no hay reconocimiento. Entonces, toda la gente joven que habíais puesto tantas esperanzas en un cambio político, os veis frustrados, traicionados. O sea, la guerra nuestra se genera, la guerra civil, por falta de espacio de participación. Nadie se va a una guerra civil de 12 años, de 80,000 muertos, todo el sacrificio que significa, porque no tiene que comer en la casa. Nosotros éramos una generación de jóvenes que ya habíamos pasado por la escuela y que todos teníamos que comer en la casa. Entonces, vamos a decir, es la gente, la naciente clase media baja que quiere abrirse un espacio y que el régimen militar de 70 años... Y alternativa generacional también. Sí, alternativa generacional, obviamente, y el régimen militar nos cierra el espacio y tenemos que abrirlo con una guerra de 12 años. Y yo participé en todo el proceso y tuve también la oportunidad de participar en el primer diálogo de paz, que como tú estabas diciendo, fue con el presidente Duarte, al que le habían hecho fraude, que en ese momento era un presidente apoyado por Estados Unidos y por los militares. Y nos encontramos la primera vez en una ciudad de la provincia de Chalatenango, del que yo soy originario. Y ciertamente en esa ocasión les tocaba a los principales jefes, porque era el presidente el que estaba llegando a la negociación, les tocaba a ellos asistir a esa reunión. Ellos no fueron, yo no era de los principales jefes, era de los líderes, o sea, no era de los 5 jefes, era de los líderes, sí, y me tocó ir. Ellos no fueron.
porque tenían temor a ser tildados de sospechosos de que estaban vendiendo el proceso. Se lo perdieron. El miedo es la inseguridad. En un conflicto, cuando un conflicto se agudiza y post-conflicto, lo más dañino, el problema no son las diferencias. El problema entre los humanos no es nuestras diferencias. El problema real es el miedo. El problema real es el terror que se genera, el odio, las revanchas, el deseo de vendetta, la descalificación del contrario, el nombre de vendido del enemigo. El desprecio. El desprecio a los demás, de unos a otros, los calificativos. Ya cuando calificas a alguien, a otro grupo de enemigo, la cosa ya se complica. Porque, como dice Clausewitz, el teórico de la guerra, él dice, un conflicto se resuelve de dos maneras, o por consenso o por violencia. Entonces, hay que hablar. Hay un momento en que hay que hablar. ¿Y con quién hablas? Con el que tú calificaste de enemigo. Entonces, ¿cómo te sientas con Satanás si eres Dios? Ese juego perverso de los buenos y los malos. Yo soy de una tradición cristiana, pero la idea del bueno y el malo, del Dios y el diablo, el infierno y el cielo, nunca la compré. Lo digo con claridad, digamos aquí, y con respeto, nunca la compré porque me parece un juego perverso en las luchas sociales. Yo tampoco entiendo lo del purgatorio, ¿eh? Eso sí que ya lo eliminaron. Ya lo eliminaron. Eso sí que no lo he entendido nunca. Eliminaron el purgatorio y el limbo, y yo tenía una hermana en el limbo y no sé qué la hicieron. Eso también tampoco se entiende. Pero retrocedamos un poco, Facundo. Nos cuentas que hubo el golpe contra Duarte, que erais una generación. Explícanos un poquito más tu evolución, porque tú, otro de los elementos, según he visto, que te hizo modular mucho tus posiciones, pues ver la realidad post-revolución en Nicaragua, lo que pasaba en Guatemala, lo que pasaba en Cuba. Y eso es importante también, porque yo siempre digo que nosotros que tenemos un conflicto que no es un incomparable, si se viajara más y uno se fijara más, porque a veces uno viaja y no se entera de nada, que hay una frase muy divertida que dice, bueno, es como el baúl de la Piquer, que viajó por todo el mundo y no se enteró de nada, el baúl no, claro. O sea, por tanto, hay que fijarse y modular las cosas. Haznos un pequeño flash más de tu trayectoria. Sí, la verdad, yo le di la primera vuelta al planeta en el año 80 y ahí conocí todo lo que conocimos en esa época como el socialismo real. También conocí el Medio Oriente, en esa época conocí España, Francia, y cuando conocí los países del socialismo real, yo lo tuve claro. Esto no es lo que quiero para mi país. Pero ya estábamos en guerra, la guerra ya había iniciado, pero eso me marcó, eso me hizo marcar una posición política que en el transcurso, ya para el año 83, con el líder de mi organización, que se llamaba Cayetano Carpio, nos enfrentamos por la segunda al mando y yo nos enfrentamos por el fundamentalismo del líder principal de nuestra organización. ¿Cayetano era un poco stalinista o del todo? Mucho, muy stalinista. Y a Amelia Anaya Monte eso le costó la vida. O sea, Cayetano, que era el jefe, decidió mandarla a matar y la mataron con 80 puñaladas. Y yo me salvé porque justo en esos días había ido para el frente y ya no estaba al alcance. Y Cayetano después se suicida porque lo descubrieron. O sea, los cubanos, los sandinistas, eso fue en Nicaragua, se interesaron en investigar qué había pasado, le presentaron las pruebas a Cayetano Carpio. Y Fidel Castro le dijo, bueno, te doy la oportunidad que vengas a Cuba, pero aquí ya vas a ser uno más. Te sales de todo. Y Cayetano, que tenía un ego bastante elevado, nunca iba a aceptar eso. Agarró un revólver y se mató. Entonces, los conflictos... En El Salvador, cuando se entra en un conflicto de la dimensión del Salvador, el mismo que ustedes tuvieron aquí también en la Guerra Civil,
lo que hay es una carnicería. Y muchas personas dentro del mismo bando, llevadas por el miedo, por el odio, terminan viendo enemigos en todas partes, en todos lados, y comienzan a matar de manera indiscriminada a todo lo que les parece que es sospechoso. O sea, en las filas del FMLN hubieron miles de combatientes o personas que colaboraban asesinadas por mis mismos compañeros. Esa es la verdad de la historia, digamos. O sea, no solo hay muertos contra el ejército, sí, en la batalla con el otro bando. Así fue también aquí la guerra civil. Depuraciones le llaman ellos. Sí. Esto pasó también aquí. Pero no tanto por razones ideológicas, fíjate, sino en el caso del poeta Roque Dalton, sí, digamos. Roque Dalton, hay algo que no se ha dicho de él, es el poeta más connotado en la historia de El Salvador. Y él desafió en el año 75 a un fundamentalista del primer grupo guerrillero. Y ese desafío le costó la vida. Yo soy amigo de la vida de él, de sus hijos. Y si bien ellos ponen el asesinato de Roque como un hecho de un asesinato grosero de los dirigentes del partido, en realidad, digamos, a mí siempre me ha quedado la duda de decir, bueno, Roque estaba en La Habana cuando se va para El Salvador. Los cubanos sabían que el líder de este grupo guerrillero era un loco, era un desquiciado mental. Y los cubanos le ayudaron a Roque para que fuera a El Salvador. Y así como cuando con Mérida Anaya Montes desafiamos a Cayetano Carpio y sabíamos que nos podía costar la vida, a mí de lejos me suena, no puedo decir que Cayetano Carpio era un desquiciado mental, no lo era un fundamentalista. Era un fundamentalista. Así, a lo lejos, yo no tengo ninguna duda que cuando Roque llega a El Salvador en el año 75, estaba jugándose la vida al desafiar a un desquiciado mental que era el líder de la organización. Entonces, no solo son muertos en una guerra de la batalla de un bando contra la otra. O sea, tristemente las guerras son así, son deshumanizadas. Eso de que hay guerras santas, justas, legítimas, eso de que hay guerras buenas, o sea, esa es una venta barata. No hay guerras buenas. Si en mi juventud hubiera podido conocer la experiencia de Gandhi, no me habría sumado a una guerra, pero no tuve la oportunidad antes de que el conflicto comenzara de conocer, digamos, una forma de resistencia civil como la que tuvo Gandhi. Hay una cosa que has contado en algunas entrevistas, es que afortunadamente en El Salvador no os desinstitucionalizasteis, a diferencia de Nicaragua, Honduras, Guatemala. Y eso me gustaría que lo explicaras, porque esto es esencial, creo yo. Bueno, hasta ahora el proceso de paz que se firmó en el año 92, obviamente uno no puede esperar que un proceso sea respaldado por unanimidad, pero el proceso funcionó. Yo quiero aclarar que yo fui candidato presidencial en el año 99 del FMLN y que el año 2000, o sea, yo ya no soy parte del FMLN, que es gobierno. Yo fui parte del FMLN hasta el año 2000. Ya de la época de ahora, digamos, no me hago cargo. Y fui, y cargo de funcionario público solo ejercí. Todo el mundo en El Salvador cree que yo he sido diputado, en realidad nunca lo fui, digamos. Yo solo fui concejal de la alcaldía de San Salvador entre el año 97 y 2003. Pero fuiste candidato a la presidencia. Sí, pero digamos, no ejercí más cargos públicos. La reforma que permite terminar la guerra es una reforma política que abre el espacio a todo el espectro ideológico democrático. Y el FMLN entra a competir electoralmente desde el inicio, va creciendo, y se respeta, por primera vez en la historia de El Salvador, se respeta la voluntad de los votantes en las urnas. Y esencialmente, desde que comenzó ese proceso en el año 94 hasta hoy,
en esencia, el voto, la voluntad de los votantes se ha respetado. Han habido algunas veces algunas dudas, inquietudes, cosas que no se han hecho bien, pero ha habido un respeto de todos a los resultados, han sido reconocidos, a veces han habido dudas, se han aclarado. Y El Salvador es un país que ha avanzado mucho en la reconciliación. El odio con que terminamos la guerra se ha disminuido. Tú ves ahora en las cámaras enfrentamientos entre diputados del FMLN y de Arena. Sí, pero al ratito están tomando café y están tomando un trago juntos. ¿Cuántos años habéis tardado a bajar esta presión? Llevamos 25 años, pero en realidad en El Salvador nos vemos todos, mujeres, hombres, nos vemos todos de un lado y de otro. Hemos logrado vernos con respeto. La diferencia después de un conflicto la hace nada más el respeto. El respeto por la dignidad de la otra persona. Saber que la otra persona es un ser humano con las mismas virtudes y defectos que los que uno tiene. No se necesita de otras terapias. Nada más de considerar a las otras personas como uno. Con todos los derechos, con todas las opiniones y escucharlos. Y escucharlos. Y no descalificar a personas. En El Salvador se sigue descalificando a personas, pero no tenemos la carga de odio que tuvimos durante la época de la guerra. Y hay otra cosa que yo también quiero aprovechar para comentársela. Aquí se crean a veces fantasías, historietas. Y mentiras. No voy a llegar hasta ahí, digamos, pero hay una creencia que dice que todas las víctimas quieren saber la verdad. Esa es una gran mentira. Hay personas que sí quieren saber la verdad y tienen el derecho a saberla. Eso, estoy de acuerdo. Eso es una opción personal. En un conflicto encarnizado, las víctimas terminan siendo victimarios y los victimarios terminan siendo víctimas. Facundo, aquí, esto es interesante también en relación con lo que dices. Aquí, después de la guerra civil, la situación fue la que fue, pero en las familias no se hablaba de la guerra civil. Se hablaba poco, en parte porque el sector más republicano, yo recuerdo a mi padre que hablamos en casa alguna cosa y decía, esto no lo digas en el colegio, ¿eh? Siempre había un poco el temor a la represión. Pero yo creo que además, porque en estos conflictos la gente hace cosas de las que luego se arrepiente y no quiere recordarlas, porque matar no es, digamos, no es ni un derecho, por decirlo de alguna manera, ni es una situación lógica en un ser humano. Y por tanto, las barbaridades que se hacen en una guerra civil en ambos lados, al final te pesan. Y no recordar podría atarse con ganas de olvidar los errores. Quizás, ¿eh? Es una pregunta. Es complejo. La verdad es que es un tema complejo. Mi ángulo de enfoque es que si no perdonas, claro. si no eres capaz de perdonar, nunca vas a tener paz espiritual ni mental. Y la reconciliación pasa por eso, o sea, pasa por esa decisión individual. Mira, yo estuve preso 2 veces. O sea, la única tortura que no me hicieron en Honduras y en El Salvador, desaparecido. En El Salvador 15 días y en Honduras 72 días en calidad de desaparecido. La única tortura que no me hicieron fue violarme sexualmente. De ahí todo, no sé, a veces me pregunto yo mismo, bueno, ¿y cómo estoy un poquito cuerdo? Bastante. Por lo que pasé, pero me considero cuerdo con todo y eso. Nunca en mi vida he tenido el más mínimo interés en saber quién lo hizo. Nunca lo tuve ni lo tengo ahora. ¿Y qué ganaría? ¿Qué ganaría yo ahora con que me presenten o con meter a la cárcel o que fusilen a los que hicieron eso o que hicieron cualquier atrocidad de mi bando, del otro bando?
O sea, ahí donde uno tiene que diferenciar el deseo de revancha con el deseo de búsqueda de la verdad como ser humano, digamos, sin revancha, sin vendetta, sin deseo de cargarle, de arruinarle la vida a otra persona. Y la reconciliación pasa por situaciones difíciles. Una de mis hijas en El Salvador, desde el kinder, era compañerita de clases de la nieta del mayor Dawinson, que era la parte complicada del otro lado. No le voy a poner apellidos. Y bueno, y alguna gente, ¿y qué vas a hacer? Si son amigas. Entonces dije, mira, yo no voy a influir en la vida de mi hija. ¿Qué culpa tiene mi hija? ¿Qué culpa tiene la nieta del mayor Dawinson? Que sean amigas. Iba la una a la casa, la otra a la casa. La niña ponía a su madre, a la hija del mayor Dawinson, a cantar mi canción de campaña. Y en la noche le decía, no, antes de dormirme cantemos la canción de Facundo, que le había enseñado mi hija. Y la otra nos llamaba... El padre muy contento, el padre. ¿Por qué te vas a meter a envenenarle la mente? Ellos irán descubriendo la historia si les interesa, y si no les interesa, pues que no lo hagan. O sea, yo procuro, digamos... En El Salvador, cuando se firmó la paz, yo dije, tengo que sentarme en la mesa con cualquier persona, independientemente de dónde viene, qué ha hecho en su vida. Soy salvadoreño, ellos viven aquí, vamos a vivir aquí, quiero conocerlos a uno, y aproveché que es difícil, digamos, fuera de modestia, es difícil que una persona de El Salvador no quiera tomar un café conmigo. Entonces hice uso de eso para decir, bueno, sentémonos, te invito a un café. Y la verdad, digamos, he tenido la oportunidad de conocer y de conversar con todo el espectro. Aquí está Carla, es testiga, está Carla, que es diputada de Arena. Carla es testigo de eso, digamos, con todo el espectro, con los que combatí en el frente, con los que tomaban decisiones por abajo, con todo mundo. Voy a cogerte el café. Te cojo el café por una cosa, porque vosotros sabéis que todo empieza siempre con un café. El amor también. Tú empezaste con un café. Con Carmen. Carmen, que es su esposa, el amor de su vida, ¿no? No hablé muy fuerte. Bueno. Que aquí está Marce. Yo tengo un hijo catalán. Claro. Ahí está sentado, junto a su madre. Pero la primera... déjamelo contar así, porque tú quizás no contarás los detalles. Ella era una alta funcionaria, era jovencita, era una funcionaria, alta funcionaria de Naciones Unidas. No, es que tú no me has comprendido la otra parte. Venga, va. La primera pareja que yo tengo, catalana-española, es Merced, que está ahí, que fue guerrillera. Levántate, venga. Ella se graduó de médico aquí, se fue para el frente y bueno, es una historia muy bonita, pero allá nos conocimos y estuvo en el frente. Estuvo en el frente conmigo y le tocó hacer de médica en la ofensiva, en la más importante ofensiva del año 89, y después Miquel nació después de la ofensiva. Ahí bueno, total, que veáis que negociando y tomando cafés pasan esas cosas. No, y ahora estoy acompañado con Carmen. Ella es de origen gallego, pero ha pasado la mitad de su vida en América. Tenemos 3 hijos, entonces yo tengo 4 hijos españoles. Bueno, un catalán, conste, que yo lo considero español. Y una hija mayor salvadoreña. Tengo 5. Vale, ya. Nos dicen que, yo te hago una última pregunta. La última pregunta vale, muy bien, muchas gracias. La última pregunta sería una que yo creo que vale la pena, como persona que tú conoces, que has conocido muchos conflictos, que has vivido muchas experiencias y que además conoces y quieres a tu país. ¿Cómo ves El Salvador hoy en el contexto, déjame decir, quizás de Centroamérica? Porque es donde la proximidad de otros conflictos es fácil, los pueden contagiar, ¿o no?
Mira, lo de Nicaragua ahora es espantoso. es horrible, sí. Conversamos anteayer en la otra mesa de ese tema. Es triste y doloroso. Centroamérica está muy marcado por la corrupción. En general, en América Latina no se ha superado la idea de que el Estado es un botín del que hay que aprovecharse, tomar control de él, impedir que te lo quiten, ¿verdad? Y beneficiarse. Esa es la idea en América Latina, en esencia, digamos, sacando a Uruguay, sacando a Costa Rica, a Chile, en el resto de América Latina, ese es lo que se espera del Estado, es el botín del que tengo que apropiarme. En Centroamérica estamos muy marcados por la violencia en el Triángulo Norte, y el origen real de la violencia es la corrupción y la impunidad. Porque si la gente de abajo dice, bueno, la única manera de tener una oportunidad es fuera de la ley. La movilidad social ascendente está fuera de la ley, no está dentro de la ley. Porque los que están dentro de la ley se benefician para su clientela, para su círculo, y entonces, claro, comienza la generación de violencia y la respuesta del Estado violenta. Y la violencia solo genera más violencia. Entonces, en El Salvador, una historia triste, digamos, es que tenemos un presidente que murió en manos de la justicia por acusaciones de dinero. Tenemos otro presidente con todo su equipo preso. Tenemos otro presidente que fue el primero que llevó el FMLN huyendo. Estaba ahí en Nicaragua, refugiado, huyendo, y ahora dicen que está en Bosnia, o no sé, pero huyendo porque la fiscalía lo acusa de haberse llevado 351 millones de dólares. Y yo la crítica que tengo que hacerle, digamos, a los que ahora gobiernan, que son del FMLN, es que lo han encubierto. Yeah. Eso no se vale, digamos, de verdad que no se vale encubrir y siguen encubriendo. Hoy todavía, digamos, en este gobierno hay funcionarios que vienen de ese gobierno y que todos sabemos que ha sido parte de esa mafia. Esa es la historia triste de Centroamérica. Cuento lo de El Salvador, pero lo de Honduras y Guatemala es mucho peor. Y luego estamos cruzados por la línea del tráfico de drogas que va, digamos, para Estados Unidos. En Centroamérica no hay hay consumo, pero es poco, digamos, de droga, pero el tráfico sí, somos parte de ese puente. Por lo tanto, Centroamérica está dominada mucho y muy influida por la política, desde México hasta Colombia, por la plata del narcotráfico, que es muchísima plata. O sea, no estamos... ¿Estarías a favor de la legalización? O sea, yo personalmente... Para acabar con las mafias. O sea, si me lo preguntas personalmente... Sí, claro. Por supuesto. Sí, por supuesto. Ya si me dices que si es posible hacerlo como política pública, es que la mezcla de intereses, o sea, hay mucha gente que saca ventaja. Las maras en El Salvador no existirían si no tuvieran padrinos y madrinas entre los jueces, los policías, los fiscales, los diputados, los alcaldes. No existirían. La triste historia de mi país ahora es que si una persona común y corriente comete un delito, inmediatamente la autoridad lo captura y lo lleva a la cárcel. Pero si un grupo de mareros captura a una chica de 14 años y la llevan como trofeo al cumpleaños de uno de ellos para violarla y después se divierten descuartizándola, porque así es, no estoy exagerando, la autoridad dice, estamos investigando, estamos buscando pruebas. Pero yo, Facundo Guardado, si hago una falla de tránsito, digamos, cualquier cosa de ese tipo, ahí mismo me amarran y me llevan. ¿Qué investigación ni qué nada? Pero así se actúa. Entonces ellos conocen ese margen de impunidad, porque al final los grandes partidos y también los pequeños han sacado ventajas electorales de las maras. Pero, por Facundo, eso ¿cuál sería la solución de verdad? Un poquito de decencia, nada más, un poquitito de decencia. O sea, no se requiere, o sea, al gobierno del FMLN no le tocaba más que hacer un poquito de decencia, ¿sí?
Yo creo que por lo que dices, y hago una pequeña conclusión, daremos 3 palabras solo y él las responde acumuladas, ¿os parece? Por si alguien quiere preguntar, para no quedar esto cortado. Yo creo que hay una cosa que has dicho que a mí me lleva a una conclusión muy clara, es la democracia es transparencia y tú has dicho la palabra y decencia. Si no hay decencia y transparencia, no hay democracia. Y creo que en Latinoamérica una de las cosas que ha pasado es que han pensado o han querido pensar que el hecho de votar era una democracia. Bueno, mira, el hecho de votar es el instrumento de la democracia, pero la democracia la llevamos dentro. Déjame decirte si la gente no evoluciona en decencia y transparencia, entonces la democracia es una cosa puramente formal. Se lo comenté, déjame que no le voy a dar la palabra, pero se lo comenté a Fernando y a Martín ayer. Escuché al presidente Quiroga que estuvo en esta silla. Lo respeto, pero cuando él dijo los 5 elementos por los que definía la democracia desde su posición en América Latina, él no hizo ninguna mención al bienestar de las personas, a la salud, a la educación. Hizo mención a que hubieran elecciones, a que hubiera separación de poderes. Entonces yo quiero decirle a ustedes, amigas y amigos, en América Latina ser liberal es una cosa distinta de lo que ustedes, de la comprensión clásica liberal que ustedes tienen en la mente. Entonces, eso en la cultura política... Es casi ser de izquierda, ser liberal allí, ¿o no? No. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos sí, pero hablo, digamos, de América Latina. La connotación de ser liberal es llenar las casillas de la democracia, si tienen contenido o no, ya esa es otra historia. Damos palabras. Alguna paraula us animeu? Les farem acumulades. Levantaros, por favor, decir el nombre y que sea muy breve la pregunta. Allí una palabra, luego hay una señora aquí, un poquito más adelante, con un... Hola, buen día. Buenos días. Soy Antonio Pavón, abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y vicepresidente de la Comisión de Constitucional. Mi pregunta es por los hermanos nicaragüenses. ¿Qué hace la OEA y la ONU ante lo que está pasando en Nicaragua? Es imposible que nadie haga nada. Gracias. La señora que estaba aquí. Sí. Y ahora daremos una palabra por este lado, para no discriminaros, ¿eh? Yo me llamo Rosa Staun, estoy jubilada y vengo aquí para tener más conocimiento de cómo cómo están las situaciones. Mi pregunta es más personal. Tú has dicho que fuiste escogido, que fuiste maltratado y que te hicieron barbaridades. Y lo que me sorprende cuando el ser humano pasa en esas fases, esa serenidad que das, ¿no? Y esa pose de persona en la percepción de su sano juicio, ¿no? Cuando ha habido unos maltratos, pues hay como... Me da la sensación de que hay como un malestar todavía, ¿no? En la persona. Y la pregunta es, ¿cómo has hecho para estar tan sereno y esa pose tan perfecta, ¿no? Tan cuerda, de una persona cuerda y no tan afectada en estas situaciones? Muy bien. Una última pregunta por este lado, si la hay. Allí un caballero, allá hay un señor. Un segundín. Sí, pues tenemos tiempo. Bueno, no sé. Sí. A ver, yo he visto una mano aquí. Eso es. Sí. Le dais una y luego esta. Bueno, buenos días. Realmente celebro esta entrevista, este diálogo que se está planteando. No tuve, obviamente, como moderador del panel entre la expresidenta Chinchilla y Quiroga, apuntar algunos elementos desde el punto de vista personal, pero Fernando me da una gran ocasión. Yo fui ministro de Relaciones Interiores de Venezuela hasta febrero de 1999, previo a estar ejerciendo como presidente interino durante el gobierno del presidente Caldera. Debo decir que cuando se inicia la presidencia del gobierno Chávez, se generan unas grandes expectativas en el ámbito del bienestar, lo que es absolutamente legítimo.
Yo he sido juez de derechos humanos y sé la integralidad a que deben responder los derechos. Pero hay una variable que no se ha puesto sobre la mesa en América Latina. No sé por qué la prensa la disminuye. No la encuentro en los diálogos políticos para tratar de reconstituir el esfuerzo democrático. Y es aquello que yo logré constatar inclusive desde el punto de vista documental en agosto de 1999, que fue la penetración militante y activa de la organización del narcotráfico en la estructura del Estado venezolano. Y esto se tradujo más allá de la actual crisis humanitaria. Hablo del tiempo de la bonanza que tuvimos hasta hace 4 o 5 años atrás, en este detalle. Cuando yo dejé el gobierno, teníamos 4.500 homicidios al año en promedio, que era mucho, era un escándalo. Perdona. Y saltaron en escalera. Perdona, no sí. Te quiero interrumpir. No, pero es que como, no. Perdona, como me han dado el tiempo exacto, Sí. ¿cuánto yo te tengo que pedir que hagas la pregunta? Cierro. Hubo un salto de 4.500 a 26.000 homicidios al año. Me pregunto, ¿cómo se procura el diálogo en la situación particular de Venezuela cuando se trata de generar un diálogo gobierno-oposición en donde parte de esa estructura está militantemente comprometida con el narcotráfico? Hablamos de la decencia dentro de la democracia. Y yo, repito, me hago todos los días esa pregunta porque quiero resolver el problema. Fernando tiene una larga experiencia y él podría iluminarnos algún camino en este sentido. Muy bien. Damos una más aquí por esta zona, este señor, ¿sí? Y ya con esto te damos a ti para que puedas desplayarte. Sí. Bueno, Sánchez Marcos, profesor jubilado de Universidad, emérito. Usted ha dado bastante relevancia a las maras. ¿Podría aclararnos un poquito, porque la idea que tenemos aquí es un poco desdibujada, cuándo y en qué contexto surgen las maras? Tienes la palabra. Ok, bueno, gracias. Trato de evacuar lo personal que preguntaba nuestra amiga. Mira, personalmente es como un intento, digamos, he hecho un intento, un esfuerzo de no personalizar las cosas. Los que hicieron lo que hicieron del otro lado lo hicieron por sus razones. No lo hicieron como una decisión personal de hacerme daño a mí. Ellos recibían órdenes en un mundo, en un contexto de la confrontación, guerra fría, lo que sea, en lo cual, avalancha en la cual, pues, hubo de todo. No puedo culpar, sería injusto de mi parte culpar a alguien como persona cuando el contexto en el que ellos estaban les tocaba hacer eso. ¿Sí? Y así lo he asumido. Con los otros temas, Nicaragua es un poquito largo. Lo que quiero decir es, tristemente, Daniel Ortega, que está cruzado no solo por la corrupción, sino el narcotráfico, quiero decirle, Daniel Ortega durante 10 años, 12 años, ha estado bien con Chávez, ha estado bien con la DEA, con el Fondo Monetario. A la DEA le entrega la cantidad de droga que la DEA quiere, que pone en la casilla que hay que entregar cada año, y ha estado certificado por Estados Unidos como alguien que cumple con lo que hay que cumplir de cuota anual. Entonces, ha hecho tanta plata, o sea, los negocios más grandes, más jugosos de la energía, la minería, los tiene la familia Ortega. Y ahora no tiene manera de meter esos negocios en una maleta e irse. Y si tiene que irse, no tiene muchos lugares donde irse. Cuba con todo lo que no lo va a recibir, Venezuela no lo va a recibir. Funes, el expresidente de El Salvador, que estaba en Nicaragua, parece que ya se fue corriendo. Entonces Daniel sabe que tiene que irse de ahí, pero seguramente no quiere irse sin la plata. Entonces, tristemente, estamos abocados a una situación en la cual
como él no tiene construida una salida, lo único que ni nadie tiene una propuesta y vamos a ver más muertos, lamentable y tristemente, durante los próximos días. El triunfo de López Obrador en México no es una mala noticia, pero para este tema no es buena noticia. López Obrador en esencia quiere llevar a México al PRI de los 70, ese es su diseño, no sé cómo le va a funcionar. Pero su política exterior va a ser de no intervención en los asuntos internos de otros países. Por lo tanto, se va a lavar las manos con lo de Nicaragua. Y las presiones de la OEA sobre Nicaragua se van a reducir con la presencia de un México liderado por López Obrador. Esa es parte de las dificultades. Las maras. Hay una creencia de que las maras surgen de la pobreza, de la marginación. Yo creo que en parte sí, pero El Salvador está marcado por las maras. Nicaragua, Haití son países muchísimo más pobres que El Salvador, y allí no han crecido las maras como crecieron en El Salvador. Decir que la violencia viene porque la gente está marginada y no tiene oportunidades, para mí es criminalizar a los pobres. Si eres pobre y eres joven, ya eres sospechoso de ser marero. Eso en mi alma no me cabe, y menos en las políticas públicas. Para mí las maras, lo repito, es el subproducto. Al final son víctimas de la corrupción y de la impunidad, y que terminan buscando fuera de la ley la manera de un ascenso social ascendente. La falta de futuro, diríamos. Sí. Que sí. Tiene que ver también con la formación. Si ellos ven que arriba se están repartiendo el pastel y que suenan los platos y dice, bueno, si allá hay fiesta, nosotros también vamos a hacer la nuestra. Nos riñen. Gracias. Yo creo que ha sido súper interesante y pido un aplauso para él.